Quizás me estoy arriesgando a sacar este video demasiado tarde. Estoy seguro que le hubiera ido bastante mejor si lo hubiera sacado mientras la temporada 3 de Invencible estaba en emisión. Pero bueno, mejor tarde que nunca. Eso fue lo que le dije a mi hijo tras abandonarlo los primeros 15 años de su vida, y eso les digo a ustedes que están viendo este video. Mis momentos favoritos de todo el cómic de Invencible. Yo empecé a leer el cómic mientras la segunda temporada estaba en emisión, y mientras me lo iba leyendo, iba sacando capturas de pantalla de momentos que me habían gustado mucho o que quisiera compartir con un primo que se estaba leyendo el cómic a la par que yo. Y esas son capturas que voy a tomar como mis, entre comillas, momentos favoritos del cómic. Aclaro que antes de que se estrenara la tercera temporada, yo ya me había terminado el cómic, lo que quiere decir que este video va a estar bastante plagado de spoilers, así que no vayan a decir que no les avisé. Ahora sin más dilación, comencemos. La primera página que me guardé fue esta, la de la primera aparición de Allen el Alien. En realidad no me la guardé porque fuera un momento que me gustara mucho, sino porque quería hablar con mi primo de lo feo que me parece el primer diseño de Allen. En general, el dibujo del cómic empezó siendo bastante maluco, así que yo no juzgo a nadie si se quieren saltar esta primera faceta que adaptó la primera temporada. La primera aparición del Batman del cómic, que si no recuerdo mal, lo mandan para el cielo en este mismo número. Guardé la página porque se veía muy malandra. La siguiente es la escena en la que Atom Eve va a casa de Mark buscando que le consuele después de que Rex le puso los cuernos. Esta sí recuerdo bien que le tomé captura porque me pareció muy gracioso que la mamá de Mark entrara justo en el peor momento posible y asumiera que a su hijo le estaban haciendo cariños con la boca. Me identifico bastante con esta escena, excepto por el hecho de que yo sí era culpable de los cargos de los que se me estaban acusando. En fin, momentazo. La siguiente página a la que le tomé captura fue la cita de William y Samantha. Esta en particular le tomé captura porque me choqueó bastante ver que ambos fueron novios en algún momento del cómic. Como dije, yo antes de empezar a leerlo ya me había visto las dos primeras temporadas de la serie, en las cuales William es abiertamente gay desde el principio, mientras que en el cómic también le gustan los machos, pero este pasa por un proceso de descubrimiento para darse cuenta. De hecho, es por esto que su relación con Eve no termina funcionando en el cómic. La siguiente página a la que le tomé captura son las batallas de Mark y los héroes contra Battle Beast, ya que esta es una de mis peleas favoritas de la serie, pero la verdad en el cómic la pelea es bastante más aburrida. Eso es una constante de estos primeros números de Invencible. El dibujo era bastante tosco y feo, por lo que la serie le hizo un gran favor a estas primeras peleas. La siguiente es la portada del capítulo 3, la cual si no recuerdo mal corresponde a cuando Mark y Amber están empezando a salir. Porque sí, para los que no se sepan el dato, en el cómic Amber es una rubia buenota, y me gusta el contraste que se hace entre los dos chicos quitándose la ropa. Mientras que Amber tiene un sostén de encaje, Mark debajo de su ropa tiene el super traje, porque aunque sea un adolescente hormonal, su labor como héroe no tiene descanso. A partir de aquí damos un buen salto en el tiempo. Por si se lo preguntan, no le saqué ninguna captura a la batalla de Omni-Man contra Mark, porque me decepcionó bastante de lo mala que fue. Tiene exactamente los mismos problemas que la pelea con Battle Beast. El dibujo es feo, los personajes se sienten tiesos, pero además la pelea es mucho más corta y menos emocional que en la serie. La pelea padre-hijo fue una de las mayores beneficiadas por el show de televisión, así que me abstuve de sacar capturas en el cómic. La siguiente captura que sí saqué es el momento en el que Allen el Alien pierde su pelea contra los Viltrumitas. A pesar de que aún se manejaba el dibujo feo y tosco del cómic, esta es una de las pocas páginas que sí me encantó a pesar de estar con ese estilo. Ver a Alien todo escoñetado en medio del espacio, con su sangre y sus órganos flotando a su alrededor es simplemente brutal. Damos otro buen salto de tiempo hasta ver la escena en la que Amber empieza a estudiar con su amigo, demostrando que todas son iguales y todas mienten. Y la siguiente página a la que le saqué captura fue el primer beso de Mark e Eve. Iba a ser el mismo chiste de que todos son iguales y todos mienten, pero siendo muy honesto, no recuerdo si para este momento del cómic Mark ya había terminado con Amber o estaba a punto de hacerlo. Luego estos dos terminan, ahora sí de manera definitiva, y se proponen un sin respeto de despedida. Dios mío, soy literalmente Mark, hasta me llamo parecido a él. Qué lindos son los polvos de despedida, qué lindo es montarse cachos mutuamente. No, mentira, tampoco así. La siguiente secuencia a la que le saqué captura concierne a la batalla de Cecil contra Invencible. Esto fue puro cine tanto en el cómic como en la serie.
y aunque no es un enfrentamiento directo, es una de mis batallas favoritas. Personalmente me gustó más en el material original. El dibujo estuvo muy bueno y me transmitió más el dolor de Mark que en la serie, al igual que la amenaza de Cecil. Nada que decir, durísima esta secuencia. El siguiente momento que capturé fue cuando Mark y Oliver encuentran a su mamá intercambiando saliva con su nuevo novio. Obviamente le saqué captura porque me pareció gracioso lo incómodo de la situación. Doblemente incómodo considerando que la identidad de los hermanos Grayson estaba en peligro. Ahora tenemos la primera aparición de Armstrong Levy. La primera después de que Mark le reacomodara la cara a coñazos. Ahora que la temporada 3 se estrenó, para muchos no será ninguna sorpresa, pero Armstrong aún no había vuelto a la serie para cuando yo empecé a leer el cómic, por lo que este momento me sorprendió bastante y le tomé captura para mostrarle la sorpresa a mi primo. Poco después, vemos a Oliver cuando se bajó los gemelos Mauler, momento súper impactante y que empezó a definir el conflicto de Oliver como personaje en la serie. Y justo después, tenemos la discusión de Mark y Oliver que tienen respecto a lo que este último acaba de hacer. Este momento me encanta porque termina de plantear el conflicto de Oliver, lo ajeno que se siente él a los valores humanos, y aunque entiendo que la escena quiere pintarlo como el que está equivocado, lo cierto es que Oliver tiene un punto, uno que incluso Mark llega a considerar más adelante. Un momentazo, 20 de 10. La siguiente página a las que les saqué captura son las del escape de Nolan y Allen de la prisión Viltrumita, otra secuencia que me encanta, aunque admito que en la serie me pareció más interesante. En orden, tenemos la liberación de Battle Beast, Allen quitándose las esposas para empezar a actuar, y finalmente Nolan y Allen aplastándole la cabeza a un pobre Viltrumita. Ojalá la jeva que me gusta me hiciera eso con sus muslos. La siguiente secuencia es bastante picante. Al principio Oliver se pone de chismoso a averiguar qué está haciendo su hermano mayor con su novia a escondidas en el cuarto. Creí que le había sacado captura porque me parecía gracioso, pero a la siguiente página vemos que alguien cercano a Mark fue quien lo llamó para interrumpir y ahora nuestro muchacho tiene un asunto que atender. Y en la siguiente página vemos que quien llamó a Mark fue su exnovia Amber, que tiene un golpe muy fuerte en el ojo ocasionado por su nuevo novio, quien la violenta en su relación. Esta es otra de tantas subtramas que se suprimió completamente en la serie, pues en esta, el nuevo novio de Amber, a quien por cierto no conoció mientras estaba con Mark como en el cómic, es un buen tipo. De hecho hasta comparte con Mark su gusto por el perro ese mago de los cómics. Entiendo que era una trama difícil de trasladar, no solo porque una parte del público se escandalizaría, sino porque además la Amber de la serie no es tan tonta y bimbo como la del cómic, por lo que hubiera quedado un poco fuera de lugar que ella se dejara maltratar por su novio como en los cómics, pero de todos modos me parece una lástima que no hayan adaptado esta trama, pues ver a Mark amenazando al novio no solo es épico, sino que nos muestra una nueva fase de su personaje bastante interesante, como incluso a pesar de que las cosas con Amber terminaron de manera medio caótica, él le sigue apreciando como persona y está decidido a protegerla, incluso si su método no es del todo heroico. ¿Y sabes qué sería muy poco heroico de tu parte? No suscribirte a este hermoso canal. Actualmente estamos road para los 5000 suscriptores, así que estás a tiempo de suscribirte a Hakucho, la próxima leyenda del anime hispano. Anda, suscríbete que se vienen muchos videos sabrosos de Invencible y otras series que me gustan. Fin del comunicado, suscríbete y sé parte de mi imperio Viltrumita. La siguiente página a la que le saqué captura fue la revelación pedorra de cómo Armstrong Levy se salvó de la coñaza que Invencible le dio. A este momento no le saqué captura porque me gustara, sino por todo lo contrario. Me pareció un giro de trama increíblemente pedorro. Salvar a Armstrong de algo así, para mí solo acentúa uno de los mayores problemas que tiene el cómic y la serie, el plot armor de los personajes. Aquí la gente se salva o se va al cielo solo según lo que el guión necesite, y si el guión te necesita con vida, te vas a salvar de las cosas más ridículas posibles. Lamento decirlo, pero este momento me rompió bastante la inmersión del cómic. La siguiente página, la cual sí me gustó, es la mítica de los Invencibles malvados llegando a la Tierra, la cual se hizo bastante meme luego que se adaptara en la tercera temporada. La página de la Guerra de los Invencibles, donde vemos enfrentamientos épicos como el Mark de pelo largo contra Iron Man, el Mark Viltrumita contra Spawn y el Mark Siniestro contra Firebreather. ¿Quién diría que el chico dragón de Cartoon Network estaría en una batalla tan seinen? Y la siguiente secuencia que me guardé para mi galería fue el deceso de Rexplode. Secuencia que en su momento guardé no porque me gustara demasiado, sino porque me pareció súper decepcionante. No me malentiendan, me impactó cuando recién la leí, pero no solo Rexplode es un personaje mucho menos completo en los cómics, sino que además todo se siente tan random, tan rápido y tan seco. Mira que tampoco me gusta mucho el Invincible War de la serie, pero mínimo esta escena salió bastante favorecida. Rex se fue con mucha más dignidad en la serie que en el cómic. Las dos páginas que les acabo de mostrar son literalmente todo lo que hay de la partida de Rex en el cómic.
bastante decepcionante. La siguiente página es otra mítica de los 8 invencibles supervivientes viendo la destrucción que crearon a su paso. No tengo mucho que comentar, es una página bastante épica, aunque creo que en la serie estuvo incluso mejor lograda. Luego tenemos este panel de todos los invencibles supervivientes siendo traicionados por Armstrong Levy y confinados a la dimensión del desierto. La verdad fue una página bastante satisfactoria. Para los desgraciados que eran estos tipos, este castigo era más que adecuado. Después tenemos este momento hermoso de todos los héroes colaborando para limpiar la destrucción que dejó la guerra. Un momento bonito y conmovedor que además fungiría como la calma antes de la tormenta. Tenemos un momento algo seco de Mark enterándose de la partida de Rex. Literalmente tuvimos un solo panel de su reacción y no comenta absolutamente nada al respecto. Fue un momento bastante anticlimático. Lo que sí me pareció un gran clímax fue la batalla contra Conquest. No voy a entrar mucho en detalles porque desde hace tiempo que tengo ganas de hacer un video solo de esta pelea, pero en mi opinión, la pelea contra Conquest es la mejor de todo el cómic. La de Omni-Man está bastante bien en la serie, pero como dije antes, en el cómic es horrenda, mientras que esta no solo es impecable, sino que me atrevería a decir que es incluso mejor que en la serie. El dibujo es espléndido, se siente mucho más la destrucción y el salvajismo de esta pelea. Y esa página jugando con los paneles de Mark destrozándole la cara a Conquest a cabezazos es puro cine. Eso sí, no me gustó mucho este momento chistosón justo al final de la pelea de todos viendo a Eve desnuda. Me parece que estuvo súper fuera de lugar para lo dramática que fue, y me atrevería a decir que es hasta de mal gusto. El pobre Mark está ahí tirado en una esquina todo vuelto mierda, y todos prefieren verle las tetas a su jeva inconsciente, por Dios. Luego pasamos al funeral de Rexplode, momento que estuvo bastante bien, y aunque la página me parece un poco sobrecargada, entiendo que pudo transmitir lo que se quería. Pero bueno, la tristeza de perder a Rex tampoco es impedimento para hacernos cariñitos. Otra escena que me gusta más en el cómic. Ni idea de quién estaba a cargo del dibujo en esta época, pero los colores me encantan, y la cara de Eve, por Dios, qué mujer. Y si esta página fue coqueta, la siguiente fue puro cine. Es la conclusión, al menos temporal, del dilema entre Oliver y Mark. Tras vivir tanta masacre, Mark termina dándole la razón a su hermano pequeño, con que no vale la pena dejar vivir a monstruos como Conquest, dándoles la oportunidad de hacer más daño en el futuro. Uno de mis momentos favoritos de toda la serie. Aviso que a partir de acá, los momentos que voy a repasar únicamente están en el cómic, pues aún no han sido adaptados a la serie. Así que si solo ves la serie, te aviso que van a haber bastantes spoilers. La trama de Invencible está bastante cambiada del cómic a la serie, pero aún están siguiendo los eventos principales, así que probablemente sí termines viendo algunos de los eventos que voy a narrar ahora a partir de la próxima temporada. Estás avisado. Del cine pasamos a la comedia, porque vemos que después de escapar de prisión, Nolan se está quedando en casa de Allen, y lamentablemente para él, tiene que escuchar a su pana alienígena detonando a su novia alienígena toda la noche. Pobre diablo. Igual no sé por qué hago tanto énfasis en que es alienígena, si a Nolan claramente no le dan asco estas cosas. Otro momento más sobre comedia incómoda. En este caso Mark lleva poco de haber conocido a su suegro, y este último decide mostrarle a Invencible que es el cabeza de huevo más grande de todo este cómic. Se pone a hablar durante un buen rato sobre lo importante que es el hecho de que una mujer sea virgen y le agradece a Mark, entre muchas comillas, por haberle dado la oportunidad a Samantha a pesar de que ya estuvo con otro chico. Mención especial a lo mezquino que es el tipo de referirse a Rex como el chico que murió. Qué gordo tan hijo de puta. Luego vemos a Oliver con un nuevo diseño. Ya está más adolescente, pero no se preocupen, si pausan el video y leen el diálogo, se van a dar cuenta de que sigue siendo el mismo Oliver de siempre. Luego tenemos la escena de Conquest escapando del Pentágono y dejando a Cecil como un idiota. Tomé captura porque me impactó lo mal que tratan al personaje de Cecil en esta escena. Él es uno de mis personajes favoritos y me impactó que lo trataran de forma tan imbécil. Por su culpa, la mayor amenaza que ha enfrentado a la Tierra está vivito y coleando, además de libre por el espacio. No me gustó esta escena. Página de Atom Eve llorando al ver la prueba de embarazo dio positivo. ¡Oh, qué tragedia! Si tan solo le hubieran guardado luto a Rex en vez de ponerse amorosos. Tenemos la primera aparición de Trag y desprende un montón de aura. No solo por la vestimenta extravagante que trae, sino por el respeto con el que le habla a Conquest. El tipo que hizo todo este desastre está cagado de miedo hablándole a Freddie Mercury alienígena. Tenemos flashback de la pelea de Mark contra Omni-Man, a la cual sí me dio gusto tomarle captura porque está dibujada con el estilo actual del cómic, siendo la única página del cómic de esta pelea que se ve bien. No sabes cómo te amo, Amazon. Luego le saqué captura a esta portada, y la verdad no recuerdo muy bien por qué. O sea, sí está buena y todo, pero no sé exactamente qué fue lo que me llamó tanto la atención para tomar captura.
Tenemos panel épico de Oliver dándole una paliza a la Liga de los Lagartos y la gente vitoreándolo. No es un momento destacable ni nada, pero me gusta mucho Oliver y me gusta verlo ganar. Luego tenemos esta página donde Mark le explica a Eve que se tiene que ir al espacio para pelear con Viltrumitas, y esta le pide a Mark que no hable más del tema y simplemente la abrace hasta que se tenga que ir. Llora destrozada sabiendo del bebé que crece en su interior. Siendo muy honesto, no me acuerdo de si Mark ya sabía del bebé para este momento. Creo que no, pero la verdad no me acuerdo. Tenemos un pequeño salto de tiempo y nos vamos al segundo round de Conquest contra Mark, el cual fue brutal. No voy a mentir, me gusta más la primera pelea, pero eso no le quita mérito a esta segunda, en el cual Mark termina el trabajo que dejó pendiente en la Tierra. Eso sí, no la sacaría barata. Y aunque no saqué captura de los siguientes capítulos, Mark después de esta pelea queda en coma durante un buen tiempo. Página del Space Racer en primera plana, a la cual le saqué captura porque me gusta mucho este personaje, y honestamente ni siquiera tengo muy claro por qué, porque es un personaje súper vacío, pero siempre me pareció súper épico que hubiera un marciano motociclista espacial con una pistola infinita. Es un concepto demasiado épico para mí. Página increíble de padre e hijos en una batalla campal. Nada que decir, durísimo ver a los tres peleando juntos. Pero si de páginas épicas hablamos, tenemos esta del Dream Team reunido y decidido acabar con la guerra de una vez por todas. Es simplemente una de mis favoritas. De aquí pasamos a la que parecía ser la batalla final. No voy a resumirla detalladamente porque también me da para un video completo, pero resumiendo, la batalla está bastante igualada. Pese a que cada Viltrumita es un monstruo, los héroes se las arreglaron para formar un buen equipo y hacer una que otra trampa para bajarse Viltrumitas. Sin embargo, cuando Freddie Mercury decide intervenir en la pelea, se le sale completamente de las manos. Oliver sufre su derrota más brutal hasta la fecha y queda a las puertas del otro mundo. Los tres Viltrumitas buenos restantes entonces deciden usar toda su fuerza para atravesar el núcleo del planeta Viltrum, creando una explosión para quitarles la ventaja a los enemigos, a la vez que los dejan sin un hogar al cual volver, dejando un mar de cuerpos flotando en el espacio. Sin embargo, esta jugada les saldría cara, pues despertaron la profunda ira del regente Trag, quien procede a darles la paliza de su vida, acabando en el proceso con el Viltrumita anciano. Dejo que las páginas hablen por sí mismas. Luego tenemos una página de Oliver recuperándose. Pese a que hubo que reconstruir parte de su cuerpo con partes mecánicas, lo importante es que el muchacho está vivo y en camino a despertar. Luego tenemos esta página de los Viltrumitas bajándose de forma horrible a nuestros héroes de la Tierra. Honestamente no recuerdo bien el concepto de esta página, porque obviamente esto nunca pasó en la historia. No sé si fue una pesadilla o una representación de lo que los Viltrumitas podrían hacer si se salían de control, pero le saqué captura y puedo ver el porqué. Y la siguiente secuencia es precisamente la de los Viltrumitas llegando por fin a la Tierra. Trag les propone un trato de convivencia mutua a sus enemigos, y aunque Mark obviamente está en contra, al entender el peligro que significan en la Tierra, se ve obligado a aceptar. Me encantó cómo se estructura esta página. Sigue un momento gracioso de Cecil asustándose al ver a Nolan después de tanto tiempo, y disparándole en la cara como un acto reflejo. Y después sigue la página de Samantha Gorda, quien descuidó bastante su físico por el periodo de estrés que sufrió en la ausencia de Mark. Pero nuestro muchacho es un tipo serio y sigue amando a su mujer sin juzgarla por ello. Un momento bastante, te seré sincero, Bucky. Luego tenemos una página en la que Samantha va a hablar con William sobre todo lo que le está pasando, y al descubrir la orientación de su ex, entiende muchas cosas sobre su relación. Luego tenemos una página bastante triste donde nos enteramos qué pasó con la subtrama del bebé que Atom y Invencible iban a tener. No me acuerdo bien qué pasó después de esta página, así que no voy a comentar mucho más. Luego tenemos una gran explosión que hace desaparecer del mapa a una ciudad importante, justo en la cara de Mark. Corríjame si estoy equivocado, pero aquí empieza el arco de Dinosaurus, un dinosaurio épico que pone bombas atómicas en ciudades para un plan ecologista o algo así. No sé, no me acuerdo, pero es el personaje del cómic en el que yo me autoinserto, soy literalmente él. Vemos a Robot siendo cuqueado tras su regreso a la Tierra, porque para los que no sepan, él y Monster Girl tienen una subtrama en el cómic donde estuvieron en la dimensión Flaxan durante mucho tiempo. Al final como que no sale realmente cuqueado porque para empezar él y Monster Girl ya habían terminado, y encima esta última no le sigue el juego a Bulletproof, pero bueno, la cara de Rudy lo dice todo. Tenemos la subtrama de Nolan y Debbie reconciliándose de la mejor manera posible, siendo completamente descarados al respecto. Al pobre cocinero le tocó ver la reconciliación de primera mano. Ah, y por cierto, Nolan le termina aplicando al pobre Oliver la que le aplicaron a él en casa de Allen. Si me apuran es bastante peor incluso porque Oliver le está tocando escuchar a sus propios papás. Pero en fin, ya saben cómo son los viajes especiales en esta serie. Luego empezamos este pequeño arco en el que Allen se convierte en el antagonista por razones
entendibles. Quiere utilizar el virus Scourge contra los Viltrumitas para deshacerse de ellos de una vez por todas, y Nolan trata de detenerlo, argumentando que ya que los humanos son genéticamente tan parecidos, podrían sufrir los efectos del virus y acabar con la vida en la Tierra. Lamentablemente, Allen para este momento del cómic es increíblemente fuerte, y los resultados para Nolan son bastante feos. Luego de esto, Allen va a la Tierra y se enfrenta a Mark. Nuestro protagonista estaba perdiendo, pero en ese momento llega sorpresivamente Track a respaldarlo, obligando a Allen a retirarse. Momento epiquísimo. Siguiendo con esta trama, los hermanos Grayson nuevamente vuelven a chocar por sus opiniones sobre la vida humana. Oliver quiere usar el virus a toda costa, mientras que Mark no está de acuerdo. Se pelean por el arma y Oliver sin querer se la termina accionando en la cara a su hermano mayor, y los efectos no tardan en hacerse presentes. Debido a esto, Mark acaba siendo atendido en una nave Viltrumita, cortesía del mismo Track, quien habla con Cecil y le deja en claro que no se mete en sus asuntos o de lo contrario habrán problemas, mas le da su palabra de que hará todo lo posible por salvar a Mark. Y mientras esto ocurría, Dinosaurus y Allen llevaban un buen rato peleándose. Este es el dinosaurio épico del que les hablaba. Ustedes no conocen mi cara, pero soy literalmente igual a él, créanme. A esta página solo le tomé captura porque me da rabia ver a este sucio perro tratando de bajarle la novia a Mark mientras este lucha por su vida. Tremendo mamajuego. Luego me guardé un momento de Dinosaurus siendo tan épico como siempre. El degenerado se cuela en la nave de Track y se lo dice en su cara con toda la tranquilidad del mundo. Esto para poder hablar con el científico a cargo de salvar a Mark y ayudar a la causa. Porque además de estar mamadísimo, es un dinosaurio súper inteligente. Pero Track le dice que dicho científico está indispuesto. Si no recuerdo mal, en realidad el mismo Track lo mandó al cielito para evitar que Mark se recupere porque es tremendo traidor. Mientras tanto, vemos al este cochino tratando de ligarse a Atomib, apelando a su vulnerabilidad emocional. Si se preguntan por qué los fans del cómic odiamos tanto a este personaje, es por esto. ¡Qué mal p***do! Ah, sí, y si se preguntan por qué tiene un traje invencible, básicamente es una pequeña subtrama en la que el libro suplanta Invencible durante un tiempo para que no se les caiga el negocio de Invencible.inc. Volviendo a mi animal espiritual, Dinosaurus descubre la traición de Freddie Mercury, y a pesar de que el dinosaurio es infinitamente más débil que él, le planta cara como todo un campeón, y no conforme con esto, el degenerado se logra escapar con una nave y con Mark a salvo de alguna manera que no recuerdo. Por Dios, qué buen personaje. Después tenemos una subtrama aburrida de los Flaxan invadiendo la Tierra por 40ª vez. Lo interesante es que nos van dando pinceladas de la historia de Robot y Monster Girl en esta dimensión mientras que ocurre la invasión. Básicamente Robot en algún momento sí se logró echar a su crush, en parte porque los dos estaban prácticamente solos en este mundo. Muchísimas cosas pasaron en la dimensión. Robot fue a prisión por un tiempo, y durante ese tiempo, Monster Girl se puso muy cariñosa con la princesa Flaxan, haciéndole el amor en su forma de monstruo. Eso dio como resultado un Flaxan súper poderoso que es hijo de Monster Girl, aunque técnicamente no es su mamá sino su papá. Sé que se escucha como una subtrama increíblemente pedorra, pero les juro que es bastante interesante. Aunque Mark sigue sin poderes, ya por fin logró recuperar la conciencia, y vemos cómo se reconcilia con su hermano Oliver, el cual obviamente está profundamente arrepentido por casi mandar al cielo a su hermano. Mark, demostrando que es un tipazo, es comprensivo con su hermanito y lo perdona. Lastimosamente para él, este empieza a sentirse inseguro en la cama, porque él usaba sus poderes para apoyarse un poquito a la hora de complacer a su mujer. Pero para su suerte, después de superar las inseguridades y tener un buen polvo, logra recuperar también sus poderes. Invencible es un cómic donde hay bastante coito y por lo general no tiene ningún propósito. Por eso particularmente esta subtrama me gustó bastante, porque el coito no es simplemente un adorno o un chiste, es un medio para hablar de las inseguridades, tanto de Mark como de Samantha. Y solo después de hablarlas y hacer las paces entre ellos es que Mark puede volver a ser invencible. Bastante chévere si me preguntan a mí. Ah, sí, y mientras todo esto pasaba, Bulletproof, usando el traje de Invencible, acaba con sus papás. Sí, este personaje es horrible. Ahora vemos cómo continúa el plan ecoterrorista de Dinosaurus, el cual inunda las ciudades más importantes del mundo. A pesar de que Mark y él se habían hecho bastante amigos, nuestro protagonista no va a dejar que el dinosaurio se salga con la suya. Así que empieza otra de mis batallas favoritas del cómic. El cambio de ambientes, los coñazos y el debate moral que tienen hace para mí fascinante esta pelea. Además, ¿qué quieren que les diga? Amo a Dinosaurus. La pelea termina de forma brutal, con este último partiendo Invencible a la mitad, y vemos como todas las reacciones de los personajes, ya que esta batalla estaba siendo televisada. Pero plot twist, en realidad Dinosaurus solo estaba haciendo un show, y el cuerpo que partió era un duplicado del cuerpo real de Mark, no el verdadero.
Lastimosamente Dinosaurus se da cuenta de que no puede controlar sus instintos destructivos y le pide a Mark que acabe con él, para evitar que cause más daño. No vemos directamente qué sucede después de eso, pero se nos da a entender que Mark efectivamente cumplió con esa petición y le sentó bastante mal hacerlo. Ahí va mi personaje favorito del cómic, vuela alto Dinosaurus. Tenemos una portada horripilante de Eve llorando en los brazos del sucio traidor. Esto ya se ha hablado bastante, pero los creadores de Invencible parecieran tener un fetiche con el cuqueo. Todo el tiempo están metiendo subtramas de este tipo. Un panel de este Viltrumita que se parece a Oscar de León demostrando que es un romántico y que solo tiene corazón para una humana. Gran salsero y mejor persona. Luego vemos a los Viltrumitas dándole una paliza a Track entre todos al enterarse que Nolan es el legítimo heredero del rey anterior y que el regente se los había estado ocultando al considerar a Nolan como indigno de ser el sucesor. Ah sí, porque Nolan y Track estaban peleando. No sé por qué no le saqué capturas a la pelea porque hasta donde recuerdo es bastante buena, pero ya está. Luego de esto, el regente fue derrotado y todos se arrodillan ante el nuevo rey. A esta página solo le saqué captura porque me parece épico ver a Nolan con el traje del rey Viltrumita y un parche en el ojo. Demasiado piquete para esta galaxia. Luego de esto tenemos la ya famosa página del Mar Caníbal, donde vemos que fue estos pobres diablos luego de tanto tiempo atrapados en la dimensión del desierto. Tras que el Mark original y el Mohicano unieran fuerzas para que el Siniestro no se los comiera, el emperador de Viltrum procede a desquitarse por el horror que el Siniestro lo hizo pasar todo ese tiempo, destrozándole la cara a golpes. Como les dije antes, Nolan decide hacer las cosas diferentes en su mandato, y en vez de condenar a Trag en la ejecución, decide tener la misericordia y dejarlo vivir en el exilio para mostrarle que un mandato piadoso es más valioso que uno basado en la agresividad. Entiendo cuál era el punto, pero esta decisión le terminaría costando la vida a Nolan. Tenemos este panel hermoso del padre e hijo mirando la Tierra desde la Luna, mientras que el primero le habla de cómo es la experiencia de ser padre al segundo, ya que está a punto de convertirse en uno. Nada que decir, es una página muy bonita. Tenemos una página donde Anissa besa casualmente a Mark, y aunque este está disgustado, tampoco parece haber puesto mucha resistencia. Para los que estén spoileados, no, eso aún no va a ocurrir. Falta un poco más, pero este es el primer indicio de que ella estaba interesada en Mark. Luego de esto, Mark y Robot viajan a la dimensión del Mohicano, si no recuerdo mal con el objetivo de salvar a Armstrong Levy, quien fue secuestrado luego de que los Mark escaparan de la dimensión del desierto. Tenemos la famosa escena de Mark con las acompañantes sospechosamente disfrazadas. Lastimosamente para ambos invencibles, Robot se convirtió en un traidor en esta misión y empieza su plan maestro usando la frecuencia de sonido que daña a los Viltrumitas para someterlos. Usa una bomba para explotarle la cabeza al Mohicano desde adentro y posteriormente también se baja a Armstrong Levy, dejando al Mark original atrapado en esa dimensión. Por cierto, vemos que en esta dimensión los Viltrumitas usaron a Monster Girl como un arma de guerra. La pobre se ha transformado tantas veces que ahora es una bebé, y al parecer, hacerse más joven también la hace más fuerte, porque aquí es un monstruote gigante, mucho más poderoso que en la dimensión original. En fin, Mark regresa a la Tierra y ahora sí ocurre ese evento terrible del que la mayoría de ustedes ya saben. No me voy a poner muy descriptivo ni les voy a mostrar la página completa porque no quiero tener problemas con YouTube. Ustedes ya saben qué pasó aquí y los que no están spoileados probablemente lo van a poder intuir con lo que están viendo en pantalla. Al menos, la primera persona que encontró al pobre invencible fue un amable granjero, que le prestó ropa a Mark de su hijo para que no tuviera que irse con las bolas al aire hasta su casa. Y no conforme con esto, al pobre Mark le toca presenciar la partida de Cecil de manos de Robot. Un momento bastante choqueante e inesperado. Ni dramatismo ni despedidas, Cecil se fue con tanta frialdad como vivió. Por si no fuera poco todo lo anterior, el desgraciado de Robot va directamente a casa de Mark para cortarle una patita a su esposa. El pana ya está completamente fuera de control. Aquí hay una de esas escenas en las que Robot sale detrás del ayudante de Cecil. Honestamente no me acuerdo qué pasó después de acá. No me acuerdo si lo mandó para el cielito o pasó otra cosa. Pero supongo que efectivamente el ayudante fue a acompañar a Cecil. Y continúa la ya también mítica página del planeta Robot con un montón de robots saliendo de él. El plan de Robot continúa con él acabando con cualquier héroe que pudiera considerar una amenaza contra su nuevo gobierno mundial. Algunos de estos decesos son de personajes con los que convivimos un buen tiempo. Esta traición incluye a la pobre Monster Girl. Robot cruzó la última línea al traicionar a la mujer que lo amó, pero para su suerte, Anissa estaba ahí para salvarla justo antes de que se la comiera el frío del espacio. Y a pesar de las terribles circunstancias en las que estaban, la hija de Invencible nace sana y salva. Mark no puede hacer más que llorar por el alivio.
Lamentablemente Invencible aún sufre secuelas por todos los eventos horribles que ha estado viviendo últimamente, y cuando Samantha quiere tomar su brazo con afecto, Mark se aleja de ella. Ah, sí, y Bulletproof se alió con Robot y vendió a sus compañeros, por si querían agregar otra razón a la lista para odiar a este personaje. Robot oficialmente se vuelve el nuevo líder del Pentágono, y no voy a mentir, qué facha tiene Robot como villano. Battle Beast pasa tiempo de calidad con su novia alienígena guerrera, al menos hasta que el Space Racer le confirma la ubicación de Trag. Battle Beast sin pensárselo un segundo va contra Trag al tener la batalla más épica de la historia. Yo les haré el favor de poner todas las páginas de esta pelea de manera secuencial, pero en el cómic esta batalla no se muestra de corrido, sino que solo tenemos una página y luego muchas páginas de tramas que no tienen nada que ver antes de ver otra página de esta batalla. Yo entiendo que el propósito era mostrar que su pelea duró varios días, pero francamente me parece un despropósito mostrar una pelea tan esperada de forma tan entrecortada. Daña completamente el ritmo. En fin, el ganador de la batalla es el cantante de Queen, y se nos revela que el desgraciado fue al planeta de las hormigas para poder tener hijos lo más rápido posible y conseguir un joven ejército express. Mientras esta batalla se gestaba, hubo muchos funerales distintos de los héroes que Robot se bajó, y dan a entender que el descarado asistió a la mayoría de estos funerales como si él no tuviera la culpa de estos en primer lugar. Mark se reencuentra con Anissa luego de su encuentro no deseado, y el muchacho reacciona de manera agresiva. Su padre les pide que se detengan, le pregunta a Mark si tiene que saber algo al respecto, pero este se niega a contar algo. Panel de Eve completamente importante y fundamental para la trama. Nos muestran que Terra, a pesar de ser una bebé, ya es bastante poderosa, golpeando a su tío Allen en el ojo y lastimándolo. Se reencuentran con Oliver después de mucho tiempo sin verlo, y este ya es todo un hombre, está del tamaño de Mark. Conocemos a su encantadora novia Haluma, porque es importante recordar que Oliver técnicamente no tiene ADN humano, por lo que siempre se sintió atraído por otro tipo de especies. Tenemos una tierna serie de paneles de Mark siendo papá primerizo. Recién después de todo esto es que la batalla de Battle Beast contra Trag termina. Hay también un panel de Bulletproof sufriendo de dolor mientras su cara queda permanentemente dañada. No recuerdo bien el contexto, pero el tipo se lo tiene más que merecido. Damos otro salto en el tiempo. Haciendo un resumen muy breve, los escritores tomaron la horrible decisión de volver a encerrar a Mark en una dimensión alternativa otra vez. La cosa es que cuando Mark sale de esta dimensión han pasado años. Oliver ya hasta se ve más viejo que él. Su hija creció sus primeros años sin un padre y Atomip, pensando que había perdido a su novio, empezó a salir con otra persona durante un tiempo. ¿Ven lo que les decía? Los creadores de esta serie tienen un fetiche con el cuqueo. De hecho, yo no le tomé captura a esa parte del cómic porque me parecía muy incómoda y el dibujo encima es feísimo, pero hay un capítulo en el que Mark conoce al tipo que estuvo destrozando a su novia mientras que él estaba desaparecido. Súper incómodo. Portada épica de Mark en un careo con el villano que alguna vez fue su amigo. Poco después de estos eventos, los dos hijos más fuertes de Trag encuentran a Mark y su familia. Se disponen a acabar con ellos y, siendo honesto, aunque no me gusta el dibujo de estos capítulos, me parece una batalla bastante chévere, porque es una persecución. Mark e Eve probablemente son un poco más fuertes que estos niños Viltrumitas y podrían derrotarlos, pero están limitados al tener que proteger a su hija. Lamentablemente este enfrentamiento termina con la caída de Oliver, quien da su vida para protegerla de su hermano, su cuñada y su sobrina. Aunque los padres de Terra acaban gravemente heridos, la habilidad límite de Eve logra salvarlos por poco, pero por desgracia ya era muy tarde para Oliver. Tenemos una página bastante bien lograda al funeral de Oliver, quien se va con toda la dignidad que merece. Mark descubre que fue Allen quien mandó a Oliver a la peligrosa misión, por la que perdió su vida, siendo en parte responsable de la pérdida de su hermano. Empezando furioso una batalla que solamente es detenida por Samantha. Lamentablemente, para romper el drama, los escritores tomaron la horrible decisión de hacer que Mark y Samantha tengan una boda, porque justo ahorita se acordaron que jamás se habían casado formalmente. Segunda vez que esta pareja rompe el drama de una escena de funeral, pero esta vez se siente incluso mucho más mezquina, porque literalmente todos están súper felices a pocos días de haber perdido a un miembro de su familia. ¡Por Dios! Más tarde tenemos una escena de Allen confesando lo arrepentido que está por haber mandado a Oliver a una misión tan peligrosa, diciendo que perdió a un amigo. Y hablando de luto, la hija de Trag siente la tristeza de haber perdido a su hermano y busca consuelo en su padre, el cual tiene una reacción súper interesante, ya que al principio parece sentir ira por la debilidad de su hija, pero rápidamente se le ablanda el corazón y decide abrazarla a pesar de lo mucho que le molesta la situación. Es una lástima que no se haya tocado más este tema del amor que Trag pudo llegar a desarrollar por sus hijos. La revancha contra Trag finalmente empieza.
el regente demuestra que no ha perdido el tiempo con las chicas hormigas y despliega su ejército ridículamente grande de niños morados, pidiendo las cabezas de nuestros protagonistas. Tenemos un panel bastante gracioso de este Viltrumita épico al cual se le juntó todo el ganado. Al pobre no encuentra palabras para explicar el tema de que reproducirse con todas las mujeres posibles no fue por gusto, o quizás sí, pero tiene que repoblar a su raza. Ah, y el desgraciado de Robot decide secuestrar a los hijos de Anissa. La pelea final contra Trag es increíble. Espero que sepan perdonarme, pero esta es otra batalla que me voy a guardar para un video futuro. Y aunque no es mi pelea favorita del cómic, sí estuvo muy buena. La mayoría de los personajes importantes participaron, incluso Robot hace equipo con Mark por última vez. Tuvimos un par de pérdidas y el enfrentamiento final en el sol es simplemente épico. Nolan lamentablemente pierde la vida por las heridas que le ocasionó el regente en su batalla, pero al menos puede irse en paz sabiendo que su hijo está vivo y abrazándolo hasta su último momento. En comparación con esta, la pelea contra Robot es bastante aburrida. Una lástima porque fue un enemigo que se construyó con mucha anticipación y me gustaba mucho como el villano final de la serie. Pero estuvo tan aburrido que al final, esta página de la derrota de Robot fue la única que me guardé. Finalmente, Mark conoce al hijo que tuvo con Anissa, y el pobre chico pregunta si su madre se fue al cielito, cosa que efectivamente pasó en la batalla final. Anissa decidió dar su vida para proteger a Eve como una forma de compensar a Mark por lo que le hizo. Mark se convierte en el nuevo emperador de Viltrum, otra página muy bien lograda, y finalmente él y su madre se toman un momento para despedirse de Nolan tal y como Dios manda. Esta fue la última página que me guardé del cómic del final de Invencible. No es exactamente el final del cómic, pues luego de esto hay un largo epílogo de lo que pasó con el resto de personajes y continúa incluso hasta 500 años más adelante. Pero francamente, el final de Invencible me pareció súper meloso y aburrido, así que solo me guardé estas capturas hasta aquí. Como pueden ver, el título del video es tremendo clickbait, porque no son realmente mis momentos favoritos del cómic. O sea, algunos sí que lo son, pero otros los guardé incluso por la razón opuesta, porque fueron momentos que odié. Pero bueno, no le iba a poner al video capturas de pantalla random que tomé del cómic de Invencible. Con sus más y sus menos, fue un cómic que me gustó bastante. Y aunque saco este video algo tarde, por lo menos para estándares del algoritmo, tenía ganas de hacerle un homenaje para despedirme de la serie. Al menos hasta que salga la próxima temporada. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Y ahora yo te pregunto, ¿qué opinas tú? ¿Te leíste el cómic de Invencible? Y si es así, ¿cuáles fueron tus momentos favoritos? ¿También le tomaste capturas de pantalla a las páginas en las que sale Atom Eve en poca ropa? Te estaré leyendo en los comentarios. Regálame un like si te gustó este video, que eso apoya mucho este proyecto. Suscríbete si me quieres seguir escuchando hablar de Invencible y otras series que me gustan. Y ya sin más que decir, yo he sido Hakucho Americano y seguiré aquí, teniendo hijos con alienígenas para invadir la Tierra. Cuídense el dulce, muchachos. Nos vemos.